Hola Wilfredo, ¿cómo estás? Hola Robert, ¿cómo estás? Alegre de verte otra vez. Igualmente. El día de hoy queremos conversar sobre un tema muy interesante y es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, Willy? Bueno, en esencia, como lo define digamos, la terminología griega es cambio de mente. La palabra griega es metanoia, que involucra una transformación en la forma de pensar, de tal manera de que el ser humano cambie de sentido de vida, ¿no es cierto? Ese es el clímax del arrepentimiento. ¿Y qué hace el arrepentimiento? Desde el punto de vista bíblico es que tú les dabas la espalda a Dios, pero cuando te arrepientes decides caminar hacia Él. O sea, tu mente y tu corazón y tu espíritu se alinean con la voluntad divina. Esa es la esencia del arrepentimiento. Es tomar conciencia de que has cometido pecados, que tú deliberadamente eras enemigo de Dios, pero ahora decides hacer las paces con Él gracias al llamado que Cristo te hace. Y tú respondes a esa decisión de entablar un acto de comunión con Dios. ¿Cuál es la base bíblica para esa definición? El pasaje que usamos es la palabra griega que usa Jesús en Marcos capítulo 1 y verso 16, perdón, el 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentíos es el llamado de Dios para que el ser humano tome la decisión de volverse hacia Él, ¿ya? Que tome conciencia de quién es y tiene que creer en el Evangelio. Está muy relacionado con creer, ¿no? Por eso es que van juntos. Y como te dije, esa es la definición, ¿no? La palabra griega es metanoia. O sea, el ser humano es iluminado por el llamado divino, su conciencia comienza a escudriñar digamos, su estilo de vida, toma conciencia de sus pecados y cree en el Evangelio, porque el Evangelio es la respuesta de Dios para que el ser humano pueda conocerlo mejor. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Esta es una palabra clave. El, el arrepentimiento versus el remordimiento. Porque el remordimiento solo afecta, digamos, tu estado emocional. O sea, uno se siente culpable de lo que ha hecho. Hasta puede, digamos, llorar por las cosas que ha hecho, pero no sabe cómo salir de esa situación. En cambio, el arrepentimiento te hace tomar conciencia del pecado y tú tomas la decisión de apartarte de él. Esa es la diferencia, ¿no? Remordimientos uno puede, solamente te crea cargos de conciencia, pero no necesariamente produce en ti un cambio de corazón, un arrepentimiento por lo que hiciste. Hasta puedes sentirlo, hasta puedes pedir disculpas, pero en el fondo tú no has cambiado de naturaleza, como diría la Biblia también, ya, de sentimientos por lo que hiciste, ¿no? Solo sientes un pesar. Es una forma de disculparnos por las cosas que hacemos, ¿no? Es como cuando te descubren que has hecho algo malo, como los ladrones que los descubren que han hecho algo malo, lloran, piden perdón, suplican misericordia, ¿no? Y más si los amenazas de ir a la cárcel, algunos simplemente se, se espantan por la pena que van a recibir, pero en el fondo no están arrepentidos. En el fondo no quieren cambiar. Y Solamente quieren aparentar, digamos, que sienten lo que han hecho mal. entonces, ¿podemos arrepentirnos por nuestra propia cuenta? Desde el punto de vista humano, vamos a separar dos, ¿ya? Desde el punto de vista humano, hay muchas personas que se han arrepentido de las cosas que han hecho, porque las han dejado de hacer, ¿ya? Eso involucra el arrepentimiento, abandonar las cosas que hacías y hacer y tomar una decisión de seguir un camino distinto. Eh, Desde el punto de vista humano, sí, algunos han cambiado, ¿no? Hay gente que tiene mucha voluntad propia y cambia, en este caso, por ejemplo, de hábitos de alimentación, estilos de vida, ¿no? Y tienen cambios, pero desde el punto de vista espiritual es imposible que el hombre cambie sin la intervención divina. O sea, hay que diferenciar, ¿no? Para el cambio de naturaleza, de corazón, para que tu espíritu sea renovado por la gracia divina, tú necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo. Esa es la diferencia del arrepentimiento, ya que Dios ilumina tu conciencia y tú comprendes la vida espiritual. Comprendes ahora
desde otro plano, por la iluminación que hace el Evangelio sobre tu alma, los detalles que necesitas cambiar, ¿no? Eso es interesante, eso es solamente una obra divina, ¿no? En la conciencia humana. Y eso es lo que queremos enfatizar siempre que hablamos de arrepentimiento. Y desemboca en en un nuevo nacimiento. O sea que el Que es arrepentimiento en la Biblia, como Nicodemo y Jesús, o sea, es nacer de nuevo. correcto. Porque no eres un ex drogadicto, no eres un ex asesino, eres una nueva criatura. O sea, empiezas de nuevo por la obra divina. O sea, hay un cambio radical con el pasado, ¿no? Hay una ruptura con el pasado, ¿no? Hay una, digamos, toma de conciencia extraordinaria que puedes conocer los detalles de los pecados que cometiste, ¿no? Puedes ver el daño que causaste y empiezas la obra de enmendar esta situación. En este caso, bajo la mano poderosa de Dios, ¿no? Esto no quiere decir que olvides el pasado, pues no vamos a decir que yo no olvido pues los pecados que he cometido hace 20 años. Lo que sí sé es que tomé conciencia, me aparté de ellos y no los he vuelto a cometer. Esa es la idea en el Señor, ¿no? Cuando uno se arrepiente. Para ir cerrando este podcast, ¿cuáles son los resultados del arrepentimiento? Como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis, ¿no? El arrepentimiento se mide en acciones, no solo en palabras. Involucra las palabras, porque indudablemente del corazón, ¿no? Nacen, digamos, los buenos o malos pensamientos. Entonces, las palabras nos permiten conocer qué hay en el corazón. Por eso es que en Romanos 10:13, cuando nos invitan a aceptar al Señor, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces se empieza con una aceptación de nuestra condición y que necesitamos a Cristo. Ese es el primer paso. El siguiente paso es el cambio paulatino que Dios va haciendo a través de nuestros cambios de hábito, de acciones, de reacciones, y los hechos van a evaluar en el fondo nuestro arrepentimiento general, ¿no? Si alguien le pegaba a su esposa, por ejemplo, deja de pegarle, ¿no? Yo he visto a muchos convertirse al Evangelio y después de conocer al Señor, su actitud violenta desaparece. Sí es cierto que todavía tienen reacciones de repente un poco bruscas al principio, no lo niego, pero empieza su transformación, ¿no? Cómo Dios va renovando su manera de pensar y va viéndose en la práctica, ¿no? En las acciones. Conocí a otro que también tenía muy mal genio, que ni siquiera sus hijos querían esperarlo, digamos, o recibirlo cuando él llegaba de trabajo, más bien se iban a dormir temprano, ¿no? Y su esposa atemorizada. Imagínate que hasta el perro se escondía de él, ¿no? Imagínate que tu perro, que es un ser tan cariñoso y tan amigable, te tenga miedo, ya es el colmo. Pero una vez que él se arrepintió, ¿cómo es, no? El primero que percibió su cambio fue el perro, ¿no? Todos se seguían escondiendo de él. El único que comenzó a acercarse fue el perro, ¿no? Y hasta que su esposa se dio cuenta de su actitud. Ya no rechazaba la comida, ya no tenía gestos de menosprecio, ¿ya? Porque a veces hay gente que se enoja y solamente con reacciones o actitudes te hacen incomodar. Pero hasta eso comenzó a cambiar, ¿no? Ya comenzó a mostrar eh, una conducta más asequible, más paciente, más tolerante, ¿ya? Ya no era intransigente, volcánico, ¿no? No decía barbaridades. Y fue interesante ver cómo la mano de Dios puede convertir al hombre más fiero en un hombre manso, ¿no? Como lo hizo con Moisés, o en este caso, con Pablo también, ¿no? Perseguidor de la iglesia, que consintió el asesinato de Bernabé. Sí, Bernabé, ¿no? No sé, me está fallando. Esteban. A Esteban, perdón. Estoy cambiando de nombre, ¿eh? Esteban, tenías razón. Yo hubiera hecho 7 a ver cuándo murió Esteban. Y uno ve la transformación de Dios en la vida de Pablo, ¿no? A tal punto de que él toma conciencia. Yo soy el primero de los pecadores. No el primero que ha pecado en la humanidad, ¿no? Sino que él mide el grado de sus actos contra Dios, que se considera el más grande de los pecadores, ¿no? Y el menos digno de que Dios tenga gracia hacia él. Sin embargo, como un abortivo, como le dice, Dios se le apareció.
Es interesante ver cómo uno toma conciencia de sus actos cuando entras a la presencia de Dios, ¿no? O sea, es un, digamos así, es una radiografía para el alma. Bueno, sé que este tema da mucho para hablar, pero sé que también lo que queremos hacer con estos podcasts es alimentar la curiosidad, el ánimo de seguir estudiando y profundizando en estos temas, ¿no? Eh, Sí, Quisiera dime. que cerrar, si puedas dar un consejo con personas que trabajan en las iglesias, porque es importante, creo, últimamente se está perdiendo la invitación a aceptar al Señor, a ser un nuevo convertido. ¿Cómo podrías animar a las iglesias a no tener este miedo, ¿no? Quizás la época o la era que estamos viviendo se tiende a ser menos confrontacional, pero la Biblia en este específico tema del arrepentimiento es cambiar la forma que estás actuando, ¿no? Bueno, la mejor manera es predicar el Evangelio tal cual, ¿no? Yo he conocido gente que solo leyendo el Evangelio de Juan, sin un llamado expreso, ¿no? Han tomado conciencia de su vida espiritual, porque la palabra en sí lleva vida, ¿no? Yo sé que las técnicas de contacto han ido cambiando, ¿no? Desde que, en este caso, Billy Graham impuso levanta tu mano y pasa al frente, ¿no? O sea, para tener un contacto con las personas, el hecho de que levante su mano y pase al frente, no necesariamente involucra un arrepentimiento y con la consiguiente conversión. El hecho es que el Evangelio haga que la persona tome conciencia. Eso sí, te da oportunidad de saber si la persona ha tomado conciencia, ¿ya?, de sus actos. Es como el endemoniado de Gadara, ¿no? Tú cuando lees en Marcos, ves que después que Jesús los libera y los discípulos lo visten, ¿no?, comparten de sus cosas, él quiere seguir a Jesús. Ahí ya tú ves. No le han predicado el Evangelio, solo ha visto el poder de Dios. O sea, como formalmente lo hacemos, ¿no? Tienes que aceptar a Jesús, ¿no? Haz tu decisión, sino simplemente ha visto el poder de Dios. Ahí viene la esencia, yo creo, en la mayoría de cambios de la iglesia. Predicar según el poder de Dios, según el poder del Espíritu Santo. Yo le aconsejo a todo predicador que tome su tiempo de oración y me aconsejo a mí mismo para que la iglesia abra las puertas a esa experiencia de comunión con Cristo. Yo sé que algunos no hacen el llamado al arrepentimiento, ¿ya?, pero tenemos que desarrollar de repente algún mecanismo contemporáneo para ver cuáles las reacciones que tiene la persona a la palabra y cuál es el cambio que produce, ¿no? Porque en el caso de entretener, uno no ve cambios sustanciales, ¿no? Los cambios se ven cuando la palabra da fruto porque tiene vida en sí misma. Y yo insto, no a motivarlos a una forma, sino a ver los resultados en el hogar de la obra de Dios, en la comunión íntima. Por eso es importante el discipulado. De repente no hay llamado, no pueden llamar un llamado formal, ¿ya? Sin embargo, uno nota por la experiencia de comunión que tienes con los hermanos si ha cambiado o no. Y puedes preguntarle si es creyente o no. Yo conozco a muchas personas que han pasado al frente, que han orado por ellos, ¿no?, pero tienen una conducta nada cristiana, ¿no? O sea, así lo hayan hecho de niños, de adolescentes, de jóvenes, solamente produce convicción de comunión el hecho de que ellos tengan una relación personal con Cristo y que obedezcan a Jesús. No lo que yo le digo, ¿no? No que la iglesia te obligue a poner corbata o una forma externa, ¿no? Un tipo de peinado, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene la esencia de la iglesia es la conducta práctica de la obediencia a los mandamientos de Jesús. Si me amas, guardas mis mandamientos. Y yo creo que eso es la esencia para la iglesia de ahora, predicar el evangelio de comunión con Jesucristo. Las formas pueden cambiar. Puede decir, levanta la mano, pasa al frente, ¿no? O llena un papelito, podemos hablar al final, como hacen algunos, ¿no? Pueden cambiar las formas de contacto. Lo que interesa es el resultado que hay en el corazón de la persona. Si la persona dice que ahora tiene una experiencia personal con Cristo, puede testificar, puede compartir contigo o puede hacerte preguntas, tú ves la mano de Dios. También soy testigo de personas, voy a decir una frase un poco conflictiva, que se han convertido por partes, ¿no? O sea, que a medida que van teniendo contacto, van aceptando ciertas cosas, otras no, pero luego a medida que el Señor va obrando, llega un momento en que
ellos te dicen, en este instante o en tal situación, he conocido al Señor. Y cuando comienzan a hablarte, digamos, de la experiencia personal que produce la comunión con Cristo, tú ves la vida que brota en su vida. La vida del Evangelio que brota en su vida. Y eso es la esencia para la iglesia de hoy. Amén. ¿Podrías orar? Claro que sí. Padre, te agradezco de corazón por este tiempo y que podemos volver a las bases de la fe, del arrepentimiento como peldaño inicial para tener comunión contigo. Porque tú iluminas nuestra mente por obra del Espíritu Santo, iluminas nuestro corazón, examinas nuestra conducta y podemos tomar conciencia de lo que estamos haciendo y viviendo. Y así, Señor Dios, tomar la decisión de seguirte, de tener comunión contigo y de apartarnos de aquellas cosas que nos hacen daño y a la vez nos separan de ti. Así que bendice a la iglesia en la gracia de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Robert. Bendiciones. Bendiciones.